Hola hermanos, es un gusto, un placer, un privilegio estar con ustedes así a la distancia para compartir la palabra. Antes que nada les quiero mandar a todos un gran abrazo, un gran saludo, muy afectuoso desde aquí, con el deseo siempre de a la brevedad poder reencontrarnos y poder saludarnos personalmente. Les agradezco que me den esta oportunidad entonces de compartir este tiempo de meditación alrededor de la palabra de Dios. Yo quiero invitarles, antes de comenzar con la reflexión, a leer los textos de la palabra de Dios que van a servir como base a todo lo que diremos hoy. El primero de ellos está en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Vamos a leer, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos ahora a leer también en Santiago capítulo 4, y versículo 7. Santiago 4, 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Un texto más en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Solamente quiero que prestemos especial atención a esta primera parte del versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Bien, en una oportunidad leí una frase de un creyente, ahora no recuerdo su nombre, que decía: el camino del creyente está sembrado de cáscaras de banana, ¿no? Esto, dicho de una manera así tan coloquial, tan común, nos señala una gran verdad. Todo el camino del creyente está sembrado de ocasiones para resbalar y caer. ¿No? Para resbalar y caer. De ahí tantas exhortaciones en la palabra a mantenernos firmes, a estar velando, a no caer. Les doy un ejemplo muy sencillo. Estamos hoy en esta situación de cuarentenas, digo cuarentenas en plural porque parece que fueran varias,
y algo interminable, pero bueno, más allá de eso, estamos en esta situación. Y esto nos trae ciertas ventajas, entre comillas, porque, por ejemplo, yo no he tenido que ir y viajar hasta la congregación de ustedes, y estoy aquí sentado en mi biblioteca y puedo desde aquí tener contacto con ustedes. Y ayer estuve teniendo este mismo contacto en una iglesia mucho más lejos, en Estados Unidos, donde había a la vez hermanos de República Dominicana, de México, de aquí de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba. Y dentro de no muchos días voy a tener un encuentro en esta misma situación con una iglesia en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Y esto podríamos tomarlo como una ventaja. Claro, los hermanos no me tienen que pagar el pasaje para ir hasta allá. Y yo tengo oportunidad de interactuar con ellos a la distancia. Pero ¿saben una cosa? También esto es ocasión de que muchos hermanos se hayan enfriado, de que muchos hermanos se hayan apartado de la fe, de que al dejar de congregarnos, al dejar de tener esa relación cara a cara, como la misma palabra y los mismos apóstoles cuando escriben cartas dicen, bueno, ahora les envío esta carta, pero ansío, anhelo el momento de vernos cara a cara. Bueno, esa falta puede producir en algunos un enfriamiento. Un enfriamiento que es preludio para pisar esa cáscara de banana, resbalar y terminar en el piso, a veces hasta haciendo el ridículo, ¿no? Por eso es que yo quiero traerles estos textos de la palabra de Dios y algunas reflexiones más o menos breves. Trataré de ser breve, pero a veces no me sale. Y quiero que meditemos acerca de estas preciosas instrucciones, estos preciosos consejos que el Señor nos da, porque lo bueno de la vida cristiana es que sabemos que tenemos infinidad de enemigos que están a la expectativa de hacernos caer. Esa es la realidad. Pero lo bueno es que la palabra ya nos lo advierte. No podemos darnos por sorprendidos. La palabra nos advierte y nos da las instrucciones, la receta para poder evitar caer y para poder mantenernos firmes. Entonces, hay una estrategia por la cual podemos protegernos de los ataques del enemigo. Y esta estrategia es, en primer lugar, vestirnos de una armadura que Dios nos ofrece en su palabra. Y vamos a analizar cada una de las partes de esta armadura, luego hablaremos algo de la oración y hablaremos finalmente algo de la necesidad de la sobriedad, de ser sobrios y estar velando para permanecer firmes. La palabra nos dice que tenemos que ceñir nuestros lomos de la verdad. Primer punto o primer elemento de esta armadura. Acá no hace referencia el texto a la verdad revelada en la Biblia. Yo he usado la Biblia en el celular para poder buscar más rápido los versículos, en razón de que tenemos poco tiempo, pero aquí está la Biblia en papel. Entonces, acá la fe no hace referencia, la verdad, a la verdad revelada, a la doctrina, sino sencillamente es algo hasta más sencillo. La palabra nos dice que tenemos que ser veraces. Que todos los días cuando nos ponemos esa armadura de la verdad tenemos que estar dispuestos a ser veraces, a decir siempre la verdad. Porque el engaño le da a Satanás la oportunidad de ganar terreno. Cuando dice ceñir los lomos con la verdad, hace referencia a un cinturón con el cual las personas se sujetaban esas túnicas que eran muy amplias y que iban bailando hacia el viento, ¿no? Y que obstaculizaban a la persona en su movimiento, si es que no se ceñía con un cinto esa túnica. Y saben una cosa, hermanos, mentir, vivir hipócritamente, acostumbrarnos a no decir la verdad, nos quita libertad de movimiento, nos estorba en nuestra vida cristiana, nos estorba en nuestro caminar. La falta de honestidad le permite a Satanás tener acceso a nuestra vida. Entonces,
cuando decimos una mentirilla y después otra y nos vamos acostumbrando, empieza a obstaculizarse nuestro andar diario como creyentes. Por eso acá la palabra nos exhorta, sean veraces, digan siempre la verdad. No tengan nada que ver con la mentira. Porque cuando empiezan por ese camino, se empiezan a enredar, con esa túnica que es demasiado, se empiezan a enredar y entonces empezamos a tropezar y corremos el riesgo seguro de caer. Para estar firmes, cada día nos ceñimos de la verdad y estamos dispuestos a ser veraces. En segundo lugar, la palabra nos dice que tenemos que ponernos la coraza de la justicia. Hay dos clases de justicia en la Biblia, por lo menos. Una le llamamos justicia imputada, que es la justicia que Dios nos atribuye cuando recibimos a Cristo. Cuando usted y yo hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, dice la Biblia que fuimos justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Que Dios nos vistió, nos revestió, Dios nos atribuyó, nos imputó, sería el término legal, ¿no es cierto? Pero no todos conocen este término legal de la imputación. Digamos, Dios nos atribuyó, nos transfirió, nos revistió de la justicia de Cristo. Por eso, cuando Dios nos mira, ve a Cristo, nos ve justos. Aunque nosotros somos injustos, pero Dios nos revistió de la justicia de Cristo. Entonces Dios nos ve justos. A esto le llamamos justicia imputada. Pero acá hace referencia este texto a otro tipo de justicia, que es la justicia practicada. Es la justicia que usted y yo, querido hermano, tenemos que practicar en nuestra vida. Es una vida de rectitud. Aquí hace referencia a una vida de justicia, a una vida de integridad, a una vida de rectitud. El término más lindo y más completo tal vez sería vidas íntegras. Claro, porque las palabras no nos pueden defender ante las acusaciones, pero sí una vida íntegra. La única manera de enfrentar las acusaciones, sean del enemigo o sean de los enemigos tal vez humanos que nos quieren permanentemente acusar y demás, es practicar vidas de integridad, de justicia y de rectitud. Si nuestra conciencia está limpia de ofensas, el diablo no tiene nada en contra de lo que dispara. Y qué lindo esta figura de la coraza, porque la coraza nos protege cuando es total, es decir, que cuando deja algo al descubierto, ahí se puede introducir un dardo del enemigo. Por eso es importante la integridad, una vida íntegra, completa, una vida justa, que la podemos practicar en virtud del poder que el Espíritu Santo nos da. Una vida justa, de integridad. Es una coraza que tenemos en la vida, en nuestro andar diario, para resistir al enemigo y para mantenernos firmes. Entonces, tenemos que ser veraces, tenemos que llevar vidas íntegras y en tercer lugar dice calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros emprendemos cada día con la intención, con la voluntad firme de compartir el mensaje del Evangelio. Eso quiere decir. Un autor dice, creyentes dispuestos a compartir las buenas nuevas del Evangelio hacen estragos en el reino de Satanás, porque están invadiendo el territorio enemigo. Si usted y yo cada día salimos dispuestos a compartirle a alguien el Evangelio, a un familiar, a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo, a una persona que nos encontramos en la cola del banco, en el supermercado, si estamos munidos de tratados, de folletos, con esa intención de efectivamente predicar el Evangelio, estamos invadiendo territorio enemigo. Acá el vocablo griego significa preparación. Y aquí no hace referencia específicamente a prepararnos para salir a ser misioneros, por ejemplo, sino sencillamente prepararnos para pisar suelo firme, porque dice calzados los pies con el Evangelio de la paz. Es decir, que para que usted y yo podamos estar firmes, la condición es que estemos dispuestos a compartir el Evangelio. Hermano y hermana, ¿usted quiere estar firme en la fe? Bien.
se calza cada día los pies, en los pies, digamos, el calzado del Evangelio. Aquí hace referencia a las sandalias del soldado romano que estaban reforzadas con clavos para poder afirmarse bien en el terreno y no resbalar. A mí me da la impresión que a veces yo salgo descalzo de mi casa. Entonces ando resbalando, corro el riesgo de lastimarme, de tropezarme, bueno. Por eso es importante que cada día salgamos y enfrentemos la vida con los pies bien calzados, que nos dan firmeza, que nos da estabilidad. Y esa es la disposición que tenemos que tener para compartir el Evangelio. Es la condición para pisar el suelo firme. Hermano y hermana, ¿usted quiere estar firme en la fe? Pregúntese, ¿hace cuánto que no comparto el Evangelio? Que no predico el Evangelio. Amigos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo. Bueno, el que va dispuesto, el que está calzado sus pies con el Evangelio y está dispuesto a hacerlo, Dios le pone delante a aquellos que necesitan oír la palabra. Seamos veraces, llevemos vidas íntegras, estemos dispuestos a predicar el Evangelio. En cuarto lugar, dice el escudo de la fe para detener los dardos de fuego del maligno. Acá hace referencia a ciertas cosas que tenemos que creer, porque eso es la fe, creer firmemente en lo que Dios dice. Y estar firmes en la fe implica creer por lo menos tres verdades. La primera verdad es la verdad de la autoridad del creyente. Tenemos que creer firmemente una gran verdad que está en Efesios capítulo 2, que cuando Jesucristo fue resucitado, fue ascendido y fue entronizado, nosotros fuimos entronizados con Él. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Lo que esto quiere decir, y que usted y yo tenemos que creerlo, porque está en la palabra, es que cada creyente está relacionado con Cristo en el trono de Dios, por lo cual cada creyente tiene la autoridad del trono de Dios. Usted y yo estamos sentados con Cristo en el trono. Y usted y yo tenemos que creerlo, porque la Biblia lo dice. Una segunda verdad que tenemos que creer es que Satanás es un enemigo derrotado. Los demonios, si leemos Mateo capítulo 8, reconocen que Jesucristo es el juez y que ellos están condenados. Satanás mismo reconoce su derrota en Apocalipsis 12, capítulo 12. Ellos no discuten, aceptan y reconocen la autoridad de Jesucristo y que están derrotados. En 2 Corintios 2,14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos guía siempre por la senda del triunfo de Cristo. Entonces, estar firmes en la fe es aferrarse de esta verdad. Jesucristo es el vencedor del maligno. Dijimos que los demonios lo saben y lo reconocen. No lo olvidan. Usted y yo a veces sí lo olvidamos y caminamos derrotados. Primera verdad que tenemos que creer. Tenemos autoridad en Cristo, porque estamos relacionados con Cristo en el trono de Dios. Segunda verdad, Satanás es un enemigo derrotado. Y tercera verdad que tenemos que creer, tercera verdad en la cual tenemos que depositar nuestra fe, es en el texto de Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que creer en la verdad de que la retirada de Satanás es segura si nosotros le resistimos. La palabra resistir da la idea de un soldado que marcha a presentar combate al adversario con la seguridad plena y absoluta de que ya la victoria es suya. ¿Por qué? Por medio de aquel que lo ha incorporado a esa caravana triunfal. Y entonces ese perseguidor que es Satanás, si le resistimos en Cristo, se convierte en el perseguido. En el perseguido. Es interesante una enseñanza que leí
hace un tiempo, que es que cuando el diablo salió a tentar al Señor Jesús al desierto, en realidad fue el mismo Señor el que fue al encuentro de Satanás para derrotarlo. Y esta es una gran verdad en la que tenemos que creer. Tenemos la autoridad del trono de Dios. Satanás es un enemigo derrotado. Y si le resistimos activamente, su derrota y su huida es segura. Entonces, este es el escudo de la fe. Diariamente entonces tenemos que poner los ojos en Cristo y nos tenemos que apropiar de esa victoria por esa firme adhesión a la verdad de Dios. Termino este cuarto punto diciendo que la victoria no está en mirarnos a nosotros mismos, la introspección. El poder está en ti, el poder está en tu interior. Todo lo que digas, todo lo que declares va a ser hecho. No. No es esto lo que enseña la Biblia. Tus palabras tienen poder de declaro, decreto tal o cual cosa y entonces de pronto, no, eso es magia. Eso no está en la Biblia. La victoria está no en mirar hacia uno mismo, no en repetir palabras mágicas. La victoria está en mirar a Cristo, en mirar totalmente hacia Dios, hacia Cristo. Esa es la esencia de la fe, mirar a Cristo. Cuando el ataque arrecia, entonces, la fe mira hacia arriba y afirma, dice, cree en Dios y en su poder. En quinto lugar, hermanos, la Biblia nos exhorta a ponernos el yelmo de la salvación. Eso es un casco que tenemos en nuestra cabeza, es la protección de nuestra mente. La protección de nuestra mente. El enemigo nos ataca nuestra mente permanentemente, ¿no? Es el blanco del ataque del enemigo. Y muchas veces nos ataca con ideas de pérdida de la salvación. Por eso dice el yelmo de la salvación. El enemigo nos ataca haciéndonos que no tengamos la seguridad de la salvación. Y nosotros tenemos que responderle al enemigo con la palabra de Dios, como hizo el Señor Jesús. Entonces, cuando el enemigo me dice, pecaste, Dios no está con vos, perdiste tu salvación, yo respondo, mi salvación no depende de lo que yo haga, sino de lo que Cristo ya hizo. Es muy importante, entonces, que tengamos conocimiento de los versículos bíblicos que nos ofrecen promesas sobre la salvación. Nadie nos arrebatará de la mano de Cristo, y tantas promesas. Tenemos que meditar en esos textos y tenemos que responder a los ataques mentales de Satanás. Tenemos que responderle recitando la palabra de Dios. Es muy bueno para proteger nuestra mente con ese yelmo, con ese casco, memorizar la palabra de Dios. Porque es la manera de blindar nuestra mente de los ataques del enemigo, que siempre está queriendo hacernos creer mentiras. Porque él es el mentiroso y el engañador desde el comienzo. Él está empecinado en hacernos creer lo que no es verdad. Y la única manera de protegernos es con la palabra de Dios, y en este caso, en particular, frente a la duda que puede surgir en nuestra mente, leer, memorizar, meditar, profundizar en aquellos textos que nos aseguran la certidumbre de nuestra salvación y de nuestro triunfo final con Jesucristo. En sexto lugar, tenemos que tomar esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Saben, hermanos, podemos ejercitar la autoridad de la palabra de Dios con esa espada. Decimos que tenemos la autoridad de la palabra, siempre y cuando nosotros mismos estemos bajo la autoridad de la palabra. Yo no puedo ejercitar y abrir la autoridad de la palabra si yo no estoy bajo la autoridad de la palabra. Entonces, el ejemplo lo tenemos en el uso que hizo el Señor de la palabra de Dios. Él siempre se sometió a la voluntad de Dios, siempre. Entonces tenía y usaba de la autoridad de la palabra para enfrentar al maligno. Ahora, no usando versículos al azar. Señor, háblame, y abro cualquier cosa y leo. No. Sino
usando los versículos apropiados. Esto demanda que usted y yo estudiemos la palabra y la incorporemos sistemáticamente. Entonces, queridos hermanos, tenemos enemigos, buscan nuestra caída, buscan hacernos trastabillar, pero nosotros tenemos una preciosa armadura que nos enseña que tenemos que ser siempre veraces, que tenemos que tener vidas íntegras, que tenemos que estar dispuestos todo el tiempo a compartir el Evangelio, que tenemos que ejercitar nuestra fe firme en las grandes verdades de la palabra, que tenemos que proteger nuestra mente con ese casco de nuestra salvación, estando seguros de nuestra salvación, y que tenemos que someternos a la autoridad de la palabra, de modo que nosotros también podamos ejercer la autoridad de la palabra como una espada. Toda esta armadura la tenemos que poner en nuestro cuerpo, toda esta armadura en una atmósfera. Y la atmósfera es la atmósfera de la oración. Por eso que los textos que hemos leído también hacen referencia a la oración, que no es mencionada como parte de la armadura, pero es la atmósfera en la que el soldado debe vivir, debe respirar en la oración. Es el espíritu en el que el soldado tiene que ponerse la armadura y hacer así frente al adversario. Esa oración debe ser constante, no solo en las grandes crisis de la vida, constante, perseverante, día a día, momento a momento. Esa oración tiene que ser intensa, no una oración vacilante, una oración que exige concentrar todas nuestras facultades mentales en la oración, una oración que nos hace vigilantes. Por eso usa la palabra velando en oración, ¿no? Velando, vigilando. Y por último, una oración que no debe ser egoísta, siempre yo, mi familia, yo, mis hijos, mi esposa, yo. No, porque dice por todos los santos. Y Pablo también dice por mí, oren también por mí. Que tengo que llevar el Evangelio y oren por mí para que avance la obra. Es decir, una oración por mí, por mi familia, por mis amigos, por mi iglesia, por todos los santos y también por aquellos, también por la obra de Dios, por la obra. Tenemos que estar orando por la obra de Dios, velando en oración por la obra de Dios, por los siervos de Dios, por la iglesia de Dios, por las escuelas cristianas, que están en tremendos problemas muchas veces, por los misioneros. Queridos hermanos, concluyo haciendo una pequeña referencia a cuál tiene que ser nuestra actitud frente al conflicto. Y nuestra actitud frente al conflicto es la sobriedad. La sobriedad. Por eso en 1 Pedro 5:8 leímos esto. En las Escrituras, sobriedad tiene poco o nada que ver con el uso de bebidas alcohólicas. No tiene mucho que ver con eso, o tal vez nada en este caso. La sobriedad se refiere aquí a una actitud seria que usted y yo tenemos que tener. Seria no la cara seria. Eso depende de nuestro rostro, pero acá no quiere decir que tengamos que tener una cara seria, sino una actitud seria de la mente. Sobriedad es que usted y yo tenemos que tener una actitud seria de la mente. Esto tiene que ver con nuestra perspectiva de la vida. La sobriedad es una actitud que le permite a usted y me permite a mí observar la vida en la perspectiva correcta. Observar la vida, encarar la vida desde una perspectiva correcta, que es la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva correcta, sobria, que usted y yo tenemos, con la que usted y yo tenemos que observar y encarar la vida? Es conocer y ser conscientes de los enemigos que tenemos. Quien mira la vida como la ve Jesucristo, como la ve Dios, tiene un enfoque caracterizado por esta sobriedad. Comprende la naturaleza, comprende el carácter, comprende los propósitos del adversario. Los comprende, es consciente de eso. Entonces, no tiene una vida liviana, despreocupada, el que va así, mirando así. Sabe que los ladrones acechan, que la vereda está llena de irregularidades que me pueden hacer tropezar.
que cada vez que cruzo una calle los autos pasan rápido y no respetan al peatón. Entonces yo no voy despreocupadamente así por la calle. Voy en una actitud sobria, siendo consciente de la naturaleza, del carácter y de los propósitos del enemigo. Esto es una actitud sobria. Por eso que la Biblia me pide a mí y a ustedes que nos pongamos la armadura, vivamos en una atmósfera de oración, comunión con Dios, y vivamos con esta conciencia de sobriedad. Alertas. La Biblia también dice velando. Observar cuidadosamente, quiere decir velar. Mirar alrededor y estar atentos para reconocer la presencia del enemigo y estar preparados. Porque este enemigo dice que anda alrededor, nunca descansa, está siempre al acecho, es un león, quiere decir que nos eligió como presa. Y dice que es rugiente. Claro, no es que el león no es que ruge para anunciar que llega. Mirá que estoy llegando. No. Llega silenciosamente. Ruge cuando atacó, cuando destruyó, cuando venció al creyente. Y ruge como una nota de triunfo. Y casi diríamos de desafío a Dios cuando nosotros estamos caídos. Cuando a causa de esta situación de cuarentena no nos podemos congregar y nos vamos enfriando, ahí Satanás obtuvo victoria, ruge, desafiando a Dios, diciéndole, mirá lo que le hice a él. ¿Lo vamos a permitir, hermanos? Teniendo a nuestro alcance todos los recursos que Dios nos da para permanecer firmes. Termino, queridos hermanos, diciéndoles que Satanás siempre busca oportunidades. Por eso dice en Efesios 4:27 que no deis lugar al diablo. Y en 2 Corintios 2 dice para que no gane ventaja sobre vosotros, para que Satanás no gane ventaja. Satanás busca siempre una oportunidad, un punto de apoyo para hacernos caer. Tal vez es el que no podamos congregarnos. Tal vez es alguna crisis económica que de hecho está sucediendo. Satanás, entonces, gana ventaja, establece un punto de apoyo y nos hace caer. Si vemos en la Biblia, David le dio un punto de apoyo cuando miró por segunda vez a quien no tenía que mirar. Vemos que Pedro, por ejemplo, le dio un punto de apoyo a Satanás cuando sintió miedo y luego le negó. Vemos que Ananías le dio un punto de apoyo a Satanás cuando abrigó codicia. Y nosotros muchas veces le damos puntos de apoyo a Satanás. Por ejemplo, ¿qué oportunidades le podemos dar a Satanás como punto de apoyo para que nos haga caer? ¿A dónde vamos? ¿De qué hablamos? ¿Qué miramos? ¿Qué leemos? ¿Con quiénes estamos? ¿Cuánto lugar le damos a la oración en nuestra vida? ¿Cuánto lugar le damos a la lectura de la palabra en nuestra vida? ¿Cuánto lugar le damos a las reuniones, aunque sean virtuales, en nuestra vida? Si fallamos en algo, Satanás establece un punto de apoyo y nos hace caer. Dios quiere que estemos firmes. Queridos hermanos, si nuestro propósito es oponernos al adversario y estar firmes, hagámoslo con sobriedad, entendiendo la naturaleza del conflicto. Vidas livianas, despreocupadas, ligeras, mal preludio, o mejor dicho, un buen preludio para la caída. Mala señal, un buen preludio para la caída. Vidas sobrias, vidas que estén velando, mirando alrededor, despiertos. Vidas de oración, manteniendo una dependencia ininterrumpida de Dios, del Espíritu Santo. Y entonces también vidas que usen diligentemente la armadura de Dios. Todos los recursos nos los dio el Señor, están a nuestro alcance. Permanezcamos firmes en la fe. Es mi profundo deseo para cada uno de ustedes que hoy me está escuchando. Les mando un enorme saludo, un fuerte abrazo, un saludo muy cariñoso con el deseo
de poder encontrarnos y de poder volvernos a ver a la mayor brevedad. El Señor les siga bendiciendo, queridos hermanos. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino.